Hola amigos, miren qué interesante, qué impresionante es este ejercicio. Es el desafío número 146. Este ejercicio se tomó en un examen de la Universidad de Oxford. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Tenemos por aquí que si tenemos esta sumatoria es dividido para x menos 1, ¿cuál es el residuo? Y por aquí nos dan algunas opciones. Recuerden bien que esto de aquí son solo números. La respuesta, el residuo, va a ser un número. Eso tienen que tenerlo muy en mente, porque en este momento van a borrarse las respuestas. Aquí está, listo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a esto de aquí. Podríamos llamarlo f de x. Vamos a llamarlo f de x. Va a ser igual a todo esto de aquí. A 1 más 3x más 5x al cuadrado más punto, punto, punto. Eso quiere decir que van a haber más términos aquí. Miren, va aumentando de 2 en 2 el número. 1, 3, 5, 7 hasta llegar al 99x a la 48. Perfecto. Y los exponentes van subiendo de 1 en 1. Aquí podríamos poner una x a la 0 porque x a la 0 es 1, ¿no? Luego tenemos x a la 1, x a la 2, a la 3 y así hasta llegar a la x a la 48. Perfecto. Ahora, fíjense, esto de aquí va a ser f de x. Dice que va a estar dividido para esto de aquí. Esto de aquí vamos a llamar g de x. Entonces g de x lo vamos a llamar a x menos 1. Fantástico. Luego tenemos que de aquí, de la división, siempre que dividimos algo para algo, vamos a tener una solución. La solución la vamos a poner con azul y la vamos a llamar m de x. ¿Listo? Esta va a ser la solución, no sabemos lo que es, pero sabemos que existe. ¿Qué más? Pues nos pide cuál es el residuo. Entonces el residuo lo vamos a escribir aquí con verde. El residuo entonces va a ser r. Y esto va a ser igual a no sé qué, ¿no? Entonces, como habíamos visto en las soluciones, r no depende de x, porque r es un número. No vamos a tener la variable x en las respuestas. Recuerdan que en un principio teníamos las 4 respuestas o soluciones que podrían ser, y en ninguna teníamos x. Por lo tanto, r no va a depender de x. Simplemente es un número. Ahora pongan mucha atención en un ejemplo que voy a poner aquí, para que sea pues más visual lo que vamos a hacer, para que se pueda entender mejor. Fíjense, voy a dividir 14 para 5. ¿Qué pasa? Pues 14 dividido para 5 es a 2. 2 por 5 es 10 y para 14 pues me queda 4. 2 por 5 10 y de 14 es 4. Ahora pongan mucha atención. Este 14 vendría a ser nuestra f de x. Este 5 de aquí es g de x porque se está dividiendo 14 para 5 y aquí también estamos dividiendo esto para esto. Ahora m de x vendría a ser el 2 que está con azul. ¿Y qué será el 4? Pues el 4 es el residuo, está en verde. Entonces 4 es el residuo. Fantástico. De aquí nosotros podemos deducir que 14 es igual a este 5 multiplicado por 2 y sumado el residuo, el 4. Fantástico, tenemos por aquí todo lo que tenemos acá. Entonces simplemente vamos a hacer la comparación. Fíjense, 14 era f de x. Entonces anotamos por aquí, f de x va a ser igual a ¿qué? A 5. El 5 está en rojo, entonces eso es g de x. Y lo anotamos por aquí, g de x multiplicado por 2, el 2 que viene a ser lo que está en azul, es decir, m de x. Y ponemos por aquí entonces m de x. Muy bien, más 4. El 4 que viene a ser, está en verde, es el residuo. Y ponemos por aquí entonces más el residuo. Perfecto. Y fíjense ahora lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar la función cuando x vale 1. Y veamos lo que sucede. Entonces tenemos f de x cuando vale 1. Cuando vale 1 vamos a poner aquí, en vez de poner la f de x, vamos a poner todo lo que equivale. Es decir, esto de aquí. Entonces tenemos
1 más 3x más 5x al cuadrado. Fíjense, estoy poniendo esto de aquí. Más punto, 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 más 99x a la 48. Perfecto. Y esto va a ser igual a g de x. G de x es x menos 1. Multiplicado por m de x. Entonces por aquí ponemos m de x. Más el residuo. Perfecto. Ahora, cuando evaluemos con x igual a 1, fíjense lo que va a suceder. Tenemos 1 más 3. Y en vez de x vamos a poner 1. 1 por 3 me da 3. Más 5. Y aquí vamos a poner el 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 5 es 5. Más punto, punto, punto. Y fíjense, pues lo que sucede es que se van eliminando las x, ¿no? Entonces, vamos por aquí, tenemos 99. Y aquí 1 a la 48 es 1. 1 por 99 es 99. Y vamos a ver lo que sería acá. Entonces, tenemos que x vale 1. Menos este 1 de aquí. Y eso multiplicado por m de 1. Más r. Fíjense lo que sucede. 1 menos 1, esto nos da 0. Y 0 multiplicado por cualquier número se elimina. Todo esto se elimina y ya tenemos el resultado. Es impresionante. Esto se elimina y solo me queda la r. R va a ser igual a esta sumatoria de aquí. Es impresionante y es sorprendente porque aquí nos ha quedado una sumatoria muy interesante. Es la sumatoria de Gauss, que ya la habíamos realizado en otro video que voy a dejar por aquí si es que quieres visitarlo y verlo, que también era otro desafío y ahí expliqué cómo es la sumatoria de Gauss paso a paso. Aquí también vamos a explicar, pero un poco más rápido. Entonces, vamos a poner el 1 por aquí, más 3, más 5, más, ponemos punto, 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 y fíjense, estos números van incrementando de 2 en 2 y todos son impares, ¿no? Entonces, el número impar antes del 99 es el 97 y antes del 97 es el 95. Entonces, aquí podemos poner 95 más 97 más 99. Esos son los números, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la sumatoria de esto? Pongan mucha atención en esto. Si sumamos el primer término y el último término, fíjense lo que sucede. 1 más 99, eso me da 100. Si sumamos el segundo término y el penúltimo término, sería 3 más 97. ¿Cuánto me da? Me da 100. Fantástico. Y si sumamos el tercer número más el antepenúltimo número, entonces sería 5 más 95. ¿Y cuánto me da? Sorprendentemente 100. Y esto va a seguir sucediendo para acá abajo. Entonces vamos a seguir teniendo sumas así de parejas. Y eso nos va a ir dando 100. Entonces, ¿cuántas parejas podré formar? Para ello tenemos que poner mucha atención. Del 1 al 100, fíjense, del 1 al 100, no al 99, del 1 al 100 hay 50 números pares. Y del 1 al 100 también hay 50 números impares. Pero como el 100 es un número par, no es necesario tomarlo en cuenta. Eso quiere decir que del 1 al 99 hay 50 números impares. Ahora, esos 50 números impares van a estar en parejas, fíjense. Esta sería la primera pareja, esta sería la segunda pareja, esta la tercera pareja. Entonces es fácil, tengo que dividir los 50 números impares para 2, porque una pareja tiene 2 números. Entonces, 50 números impares divididos para 2 números que son esta pareja, serían 25 parejas. Fantástico. 25 parejas. Y estas 25 parejas pues fácilmente multiplico por la solución de cada pareja. Entonces 25 parejas multiplicado por 100, esto me da igual a ¿cuánto? Ya tenemos el residuo, es impresionante. 25 por 100 es 2500. Y esta es la solución para nuestro ejercicio. Espectacular. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.